Gracias a Dios por la oportunidad de grabar este nuevo tema. Estamos hablando acerca de la parábola de Lázaro y el rico. Estamos en la parte final. Ya hemos analizado versículo por versículo lo que está sucediendo con esta parábola. Y hasta aquí hemos podido comprobar que esto no fue una cosa que sucedió en realidad, sino que fue una enseñanza que Cristo hizo para eh, que las personas de su tiempo y los que fueran a leer la Biblia comprendieran algo que es muy importante y que tiene que ver con la palabra de Dios. Antes de hacer otro comentario, vamos a comenzar la lectura que nos falta. Comenzamos en Lucas capítulo 16, ahora versículos 27 y 28. Y aquí dice, y el rico dijo, te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les predique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí se nota la preocupación del rico que está enterrado y en un lugar de tormento en esta conversación con el padre Abraham. Y entonces el rico está preocupado porque tiene 5 hermanos más y que no quiere que sus hermanos al morir tengan que ir como él al lugar de tormento. Entonces les pide a Abraham que se levante alguien de los muertos y por eso pedía que Lázaro fuera, porque si se levanta alguien de los muertos, entonces van a creer, porque alguien se levantó de los muertos. Pero aquí vemos la importancia de la palabra de Dios. Dijo Abraham, o Abraham le respondió, tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlo. Cuando el rico pide que vaya alguien a predicarle para que no lleguen al lugar de tormento, la respuesta de Abraham fue, tienen, tienen, ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué estaba diciendo con estas palabras Moisés y los profetas? Como que Moisés es el autor de los 5 primeros libros de la Biblia y además del libro de Éxodo, la expresión Moisés y los profetas significa todo el Antiguo Testamento. O sea, Abraham le está diciendo al rico en esta supuesta conversación, le está diciendo que para escuchar lo que es necesario, no se necesita que se levante alguien de los muertos, que para escuchar lo que el ser humano necesita saber para que su salvación sea segura y no su perdición, lo que necesitan es escuchar a Moisés y a los profetas. Eso significa que tienen el Antiguo Testamento, tienen la Biblia de su tiempo, la Taná, tienen todo lo que Dios ha dado para que las personas sepan cómo evitar la perdición, sepan cómo alcanzar la salvación, conozcan la realidad de cada persona cuando está viva y cuando está muerta. Por cierto, que hasta este momento en que estamos estudiando, sí hemos visto, ya eso lo hemos visto,
que Lázaro aparentemente alcanzó la dicha eterna, no porque se entregó a nadie ni porque creyó en nadie, sino simplemente porque era pobre. Y como que aquí sufrió, pues ahora le toca el, el disfrute de la vida eterna y el paraíso de Dios, cosa que es completamente equivocada. El rico que no hizo nada más que ser rico y banquetearse, está perdido no porque dejó de creer, no porque hizo mal, sino porque era rico, que también está completamente equivocado, porque en la historia de la humanidad y también en lo que está escrito en las escrituras, en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, una persona puede ser pobre y perderse porque no aceptó a Dios y puede ser rico y salvarse porque sí aceptó a Dios. Pero es la respuesta que se le da a la petición del rico. El rico entonces vuelve a insistir y dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. El rico insiste, hay un diálogo en que Abraham dice que para saber lo que hay que hacer, Moisés y los profetas, o sea, las escrituras. El rico no, si se levanta uno de los muertos y les dice, se van a persuadir. Hasta este momento, algunas personas que habían muerto habían resucitado, como el caso de Moisés, como el caso, o iban a resucitar también, porque con el caso de Jesús cuando muere, los que resucitaron, y algunas personas que Dios a través de algunos de sus siervos habían resucitado. Pero no es común, no era común que alguien se levantara de los muertos para predicar, para enseñar, porque aún nosotros sabemos por las escrituras que Moisés, Dios lo resucitó y porque estuvo en el monte de la transfiguración con Jesús, pero los judíos no sabían eso, por lo menos no está escrito en el Antiguo Testamento, son palabras del Nuevo Testamento. Pero el rico insiste que lo más grande que pueda haber es que alguien se levante de los muertos y que si alguien se levanta de los muertos hay que escuchar lo que está diciendo. Pero entonces el rico, Abraham le dijo, pero Abraham contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque se levante alguno de los muertos. Viene la declaración enfática. Si no escuchan las escrituras, tampoco van a escuchar aunque se levante alguno de los muertos. En esta enseñanza que Jesús está dando, está diciéndole a los judíos, a los israelitas de su tiempo, que para estar en la verdad y para conocer la verdad y para alcanzar la salvación y para evitar la perdición, lo que se necesita es las escrituras, porque es la palabra de Dios que ha dejado para que los seres humanos sepamos qué debemos hacer y qué debemos de seguir. Eso es lo que necesita el ser humano. Pero esas palabras no fueron solamente dichas para los judíos del tiempo de Jesús, sino para toda la humanidad que estudia la palabra de Dios, que conoce de Dios, toda la humanidad que está interesada o debe estar interesada en qué cosa hacer o no hacer para alcanzar la salvación. De hecho, las escrituras lo que enseñan es que la salvación se alcanza por la fe en la gracia de Dios, o sea, por creer, por tener fe en Jesús, tener fe en Dios que hizo posible por el sacrificio de Cristo que los seres humanos, en los méritos de Jesús,
tengamos la salvación. Cuando Abraham le dice, en esta conversación supuesta, porque esto no fue un caso real, fue una ilustración que Jesús enseñó. Cuando Abraham le dice, aunque se levante uno de los muertos, no se persuadirán, fue por lo siguiente. Poco tiempo después de haber dicho Jesús esta parábola, el mismo Jesús resucitó a Lázaro. No Lázaro el mendigo, sino Lázaro el hermano de Marta y María, el discípulo y amigo de Jesús, alguien que amaba a Jesús y Jesús lo amaba a él. Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, no intervino, permitió que Lázaro muriera. Después de 4 días de muerto, al cuarto día de muerto Lázaro, Jesús viene y le dice a Marta y a María que Lázaro iba a resucitar. Esto ya lo vimos en un tema anterior. Nosotros vimos también que Jesús le está diciendo al rico que aunque alguien se levante de los muertos, no van a persuadirse, no van a aceptar. Y aquí se encuentra ahora que Lázaro resucita. ¿Y qué fue lo que hicieron los judíos, los que no aceptaron a Jesús, los que no siguieron a Jesús? ¿Qué fue lo que ellos hicieron al ver que Lázaro había resucitado? Vieron el poder de Dios, se convencieron, aceptaron a Jesús como Salvador o siguieron siendo enemigos de Jesús. Siguieron siendo enemigos de Jesús. Abraham le dice al rico, si no escucha lo que la escritura dice, no importa que se levante alguien de los muertos. Y pasó como acabamos de decir con Lázaro, que murió y Jesús lo resucitó, pero también los judíos, los dirigentes judíos, el pueblo judío, llevó a Jesús para que lo mataran y lo condenaron, porque Jesús les enseñaba que Él era el Mesías y le enseñaba la obra del Mesías de acuerdo a lo que las escrituras decían. Pero lo que querían los israelitas y también los discípulos de Jesús no era la salvación del pecado, no es la vida eterna. Lo que ellos querían era un Mesías que hiciera de Israel la potencia del mundo. Un Mesías que se enfrentara a los romanos y los venciera. En otras palabras, querían un reino humano, un reino terrenal, no la victoria sobre el pecado. Y ellos leían en las escrituras equivocadamente. Quería que las escrituras dijeran lo que ellos querían. Un Mesías glorioso, un reino glorioso. Y sí es cierto que las escrituras hablan de un Mesías glorioso y un reino glorioso, pero eso es cuando se logra el triunfo sobre el pecado. Jesús está enseñando en la parábola la necesidad que tenemos los seres humanos de para saber la verdad, para saber cómo seguir a Dios, para saber lo que Dios hace por nosotros, cómo podemos alcanzar la salvación, cómo podemos evitar la perdición, es seguir lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. Cuando Jesús resucitó, los que no creyeron en Él desde antes tampoco hicieron caso. Y esto enseña una gran verdad. La persona que no hace caso a la palabra de Dios, la persona que no hace caso a lo que la Biblia dice, para vivir de acuerdo con lo que la Biblia dice,
No importa lo que pase a su alrededor, no importa qué cosa milagrosa o prodigiosa suceda. El que no escucha la palabra de Dios no es alguien que va a seguir a Dios nunca, porque no le hace caso. Y en esta parábola Jesús la da no para decir que hay un tormento eterno, un fuego eterno para que sufran por la eternidad los que se pierden, sino para saber la realidad de lo que Dios quiere que el hombre conozca, que el ser humano pueda conocer la obra de Dios para salvar al mundo, que pueda conocer del plan de la redención. Además, la misma palabra de Dios enseña que los muertos nada saben. Esa conversación entre Lázaro, el rico y Abraham, esa parábola, porque Lázaro estuvo en la parábola, pero lo que hablaba era Abraham y el rico. Eso nunca se llevó a cabo en la vida real. Es una enseñanza que Jesús dio. La enseñanza, repito, es esta. Los seres humanos necesitamos escudriñar las escrituras. Necesitamos leer lo que la Biblia dice y necesitamos obedecer lo que la Biblia dice. Bien, hasta aquí llegamos con nuestro tema. Nos vemos en nuestro próximo reunión.